Bueno, y en un poco más de 15 días ya se va a abrir nuevamente el año escolar 2024-2025. Con enormes desafíos desde el punto de vista del ingreso de los trabajadores al servicio de la educación, pero también por el déficit que en algunos sitios, sobre todo el sector público, afrontan los niveles de remuneración. Para hablarnos sobre cuál es la situación en este momento para el inicio del año escolar, tenemos en la línea a Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Carmen Teresa, bienvenida a 2 más 2, estás con Ginette González, estás conmigo Andrés Rojas, y te pregunto, en este momento, ¿cuál es la situación salarial de un maestro venezolano, sector público versus sector privado? Bueno, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de informarle y de tener informado pues a los maestros venezolanos y a la colectividad en general. Por supuesto que el sueldo, el salario que devenga un maestro en este momento es pésimo. Un maestro tiene un sueldo, un salario de 28, 30 dólares, no llega. Cuando hablamos de salario, porque el gobierno nacional, en este caso, en este año, en el 1 de mayo, el gobierno no dio aumento salarial a los trabajadores, sino dio una bonificación que la cobran mensualmente, que la llaman el bono de guerra, y que realmente no le conviene a los trabajadores, porque es un bono que no tiene incidencia en las prestaciones sociales, en las vacaciones, ni en el bono vacacional. Entonces nosotros hemos exigido, el sector magisterial estaba discutiendo contrato colectivo para negociar el salario de los maestros desde hace 2 años, desde el año 22, y de la noche a la mañana, unilateralmente, el gobierno, a través de la ministra, suspendieron las reuniones donde estábamos en la negociación de la discusión del contrato colectivo. Entonces hay una disparidad muy grande, porque cuando vemos que un maestro tiene un salario de 30, de 28 dólares, que es lo que gana el maestro 6, de la categoría 6, como salario, no como bono, como salario, que es lo que debe ganar y lo que debe ser, darles un aumento de salario. Lo comparamos con la canasta básica alimentaria, que está arriba de 500 dólares, imagina el déficit que hay entre lo que gana el maestro y el costo de los alimentos y el costo. Entonces estamos hablando que son maestros que están en pésimas condiciones, indignas, pudiéramos decir, para poder contribuir ellos con la canasta alimentaria y para vivir con dignidad. Esta es la situación. Todavía con esto comenzamos el año. Ahora, por ejemplo, no hay respuesta del gobierno. Perdón que te interrumpa, Carmen Teresa. Nos hablas en el caso del sector público. ¿Cómo está la situación de un docente que trabaje para una institución privada en este momento? Mejor. Muchos docentes se han ido de las escuelas oficiales para el colegio privado, porque a los colegios privados les da un bono. Ejemplo, en muchos colegios privados le dan un bono de 100, 200 dólares a los maestros. Les pagan lo que le toca en la categoría y le dan un bono. No se lo dan como salario, pero le dan un bono mensual, que es mucho más que lo que le están dando ahorita a los maestros públicos. Entonces, realmente es una necesidad grave. Y nosotros exigimos, desde esta plataforma, le exigimos al gobierno nacional, a la ministra de Educación, que de una vez por todas nos sentemos a seguir discutiendo la contratación colectiva para que un maestro pueda tener un buen salario y pueda estar motivado y realmente pueda ir a trabajar con alegría, con motivación, a darle la clase a los niños y niñas venezolanos. Aquí parte de la audiencia, dos personas que nos están escribiendo, nos están diciendo que también la realidad ha sido que en los últimos años a veces solamente se ven 3 materias
en algunos cursos, que los profesores o los maestros van 2 veces a la semana nada más. Entonces entendemos que es por esta situación que usted refiere económica, pero ese compromiso con la educación es algo bastante sagrado. ¿Cómo se maneja esto? Mira, la calidad de la educación está en pésimas condiciones. Eso que están diciendo las maestras es cierto. Por años atrás, de 3 años atrás, los maestros han hecho un horario mosaico y el gobierno lo aceptó. Lo aceptó porque tenían razón los maestros, no podían ir todos los días, de lunes a viernes a trabajar, porque no tienen para los pasajes, que subieron los pasajes y no tienen para ir todos los días. Y muchas veces no tienen ni comida para dejar en su casa a su familia para poder salir al colegio, porque a todo esto tampoco el programa de alimentación escolar a veces llega a las escuelas, que pudiera ser un paliativo. Entonces los maestros tuvieron que hacer un horario mosaico, o sea, ir un lunes, no ir el martes, ir los miércoles, de 2 o 3 días a la semana. Y eso es malo para la educación. Claro, los niños que no sí. están... ¿Cómo es eso de horario mosaico? Y entonces el resto del día, ¿qué hacen los niños? ¿Los restos de día de la semana? Que hacen los niños, y eso es malo para la educación. Y los niños, pues en su mayoría ahí se pierde, porque muchos que en vez de ir un día, 2 días a clase no van, y viene la pérdida de clase de los niños y la deserción escolar que aumenta, que los muchachos abandonan las escuelas, y más los programas de alimentación escolar, que muchas veces los padres envían a los niños a las escuelas porque tienen alimentación, y cuando llegan no es una alimentación desbalanceada, son arepas con sardina, o sea que llega a los colegios, no llega una alimentación balanceada que realmente pudieran los niños decir que se están alimentando. O sea que es realmente una crisis lo que hay en este momento en la educación venezolana. Nosotros solicitamos una reunión a la vicepresidenta, a la ministra de Educación, al ministro del Trabajo, donde en un documento le hacíamos algunos planteamientos, tanto de las reivindicaciones de los trabajadores, como de cómo debería encaminarse la educación. Y entonces ahorita me imagino que ahorita debería estar en el mantenimiento de las escuelas, porque tenemos escuelas en pésimas condiciones. Las pudimos ver ahorita en las elecciones cuando fuimos los que visitamos algunas escuelas, en pésimas condiciones las escuelas. Entonces ahorita debe estar el gobierno. Claro, ¿cuánto debería ser el salario que ustedes creen que puede ser responsable para ustedes, para poder enfrentar lo que son las compras, pues, de una familia? Bueno, un salario, si está a $500, la canasta familiar tiene que ser a la par. Tiene que ser un salario que se acerque medianamente a lo que está la canasta básica familiar, que se acerque, porque una persona con 3.000 bolívares, con una familia de 5 personas, de 6 personas, no se alimenta, no le alcanza para comer el mes, comerá una semana, pero no le alcanza para comer el mes. Entonces eso debe ser el salario de los trabajadores, y no solamente los maestros, todos los trabajadores están muy golpeados en el país. Y ahora con respecto al tema de que muchos siempre se utilizaba, pero ahora más, el hecho de dar clases de nivelación en las vacaciones o algunas tareas dirigidas en las tardes, ¿cómo es ese reparto de horas útiles de los maestros para poder hacer también este tipo de trabajo que seguro, bueno, pueden ganar un poco más? Bueno, eso es lo que han hecho muchos educadores. Han hecho como lo que llamábamos antes las escuelitas, y entonces hacen las aulas y le cobran $5 semanales a cada niño, y tienen 10 o 20 niños, 10 en la mañana y 10 en la tarde, y con eso se van bandeando. Con eso van a contribuir a la alimentación y a sobrevivir, pero no puede ser. El gobierno tiene que invertir en educación. La educación tiene que ser prioridad. Es el desarrollo del país, es el desarrollo de un país. La educación tiene que ser los prioridad. Los trabajadores administrativos, ¿cómo son remunerados? Muy bajos.
los trabajadores administrativos, las secretarias, los obreros, en sueldos muy bajos. Ellos tienen los sueldos muy bajos. Los sueldos en el país son bajos para todo el mundo. Para todos los trabajadores del país los sueldos están ahorita bajos porque están, por lo menos los obreros y trabajadores tienen el salario mínimo y tienen un bono que es el de guerra económica, porque el gobierno hizo los ingresos, bonificó las entradas a partir de mayo de este año, que fue lo que dio unos bonos de guerra que oscilan entre el personal administrativo, creo que es de $80 el bono de guerra económica. Entonces eso llega mensualmente por la vía de la plataforma Patria, pero repito, esos bonos es malo porque no tienen incidencia en las prestaciones sociales. Cuando yo me vaya del ministerio, me voy a ir con unas prestaciones sociales con 130 bolívares. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Carmen, no, tenía que preguntarte, recordemos que estamos conversando con Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Quería preguntarte en este momento sobre el déficit de maestros en el sector público. ¿Cuáles son las materias que necesitan personal docente? Mira, los muchachos de bachillerato se graduaron sin ver matemáticas, biología y química, porque no hay profesores en esas áreas. Y si nos vamos a los pedagógicos, vemos las aulas de 3, de 4 o de 5 alumnos, porque ha bajado totalmente la aspiración, la motivación de un muchacho de bachillerato cuando va a escoger una carrera. Lo que menos escoge ahorita es educación, porque no es rentable. Lamentablemente se cayó la llamada. Bueno, muchísimas gracias a Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Y bueno, una